además de los datos de hoy día, reiterar que evidentemente estamos en una situación muy delicada por el brote o la evolución de la pandemia en nuestro país, la cual ha tenido un comportamiento no simultáneo en todas las regiones. Tenemos regiones del país que hoy día tienen muy pocos casos, incluso después de haber tenido brotes bastante severos que generaron mucha hospitalización, traslado de pacientes, y hoy día se ven mucho más calmas. Tenemos otras regiones del país donde no ha habido prácticamente casos o ha habido muy pocos casos y tenemos, por supuesto, una preocupación intensa porque los lugares más densamente poblados de Chile, me refiero particularmente a la región metropolitana y Valparaíso, tenemos un número creciente de nuevos casos todos los días y de allí la estrictez de las medidas que se han debido tomar en esta, sobre todo en la región metropolitana y también en la región de Tarapacá, la que sigue teniendo un número significativo de nuevos casos todos los días. Quiero ser claro que independiente de que la tendencia en la mayoría de las comunas de la región metropolitana se ve favorable, se ve como una cuarentena que está surtiendo efecto a la cuarta semana de su implementación, también es cierto señalar que los números de personas afectadas siguen siendo muy altos y como cada persona que está infectada potencialmente puede contagiar, en el caso de la región metropolitana, a 1,4 personas aproximadamente, es que mantenemos una alarma muy fuerte en la ciudad de Santiago, como he mencionado. Nuestra estrategia fundamental es fortalecer el testeo. Nos hemos estabilizado en un número de 20.000 test diarios, que es un número muy elevado para cualquier país del mundo, contado por población, por millón de habitantes, y a consecuencia de este testeo, de seguimiento, de pesquisa de síntomas, en el cual la atención primaria está jugando un rol muy importante que queremos reconocer, producir aislamiento, y ahí el aislamiento, como ya también hemos manifestado y repetido, tiene en el uso y en la ampliación del uso de residencias sanitarias un punto fundamental, y agradecemos otra vez más a los alcaldes, a la Seremi, por estar motivando, trasladando a las personas para que puedan cumplir su cuarentena en estos recintos, sin disminuyendo con ello el contagio a terceros. Y desde luego la estrategia de fortalecimiento de la red, siempre que hemos hablado de las curvas de desarrollo de esta pandemia en cualquier región del país, se produce un riesgo de desbalance entre la demanda, la necesidad de hospitalización, de tratamiento intensivo y la respuesta que el sistema integrado a nivel país puede dar a esas necesidades. Y hemos sido testigos, lo hemos informado, de cómo ha crecido tan fuertemente la capacidad de atención a personas que evolucionan con necesidad de hospital en nuestro Chile para poder resolverles, incluso trasladando pacientes a otras regiones, trayendo ventiladores de otras regiones a la región metropolitana, todo lo que sea necesario para responder a esta necesidad. En el informe del día de hoy tenemos 4.696 nuevos casos, lo que lleva el total de casos en el país a 133.846, y de estos casos siempre alrededor del 10% sigue siendo pacientes que no manifiestan síntomas y que de acuerdo a la metodología anterior no los habríamos incluido como casos, pero desde que los incorporamos como pacientes positivos, independientes que no tengan síntomas, suman este 10-11% adicional para llegar, insisto, a un total de 138.000 y algo casos, 846 casos totales, de los cuales se mantienen activos
2.433 casos, 24.334 casos, se me ocurrió un punto, 24.334 activos, que son los que consideramos contagiantes, personas que pueden transmitir esta enfermedad a otros. Hoy día lamentamos reportar 74 nuevos fallecidos a nivel del país, lo que nos lleva a una cifra total de 2.264 fallecidos. Quiero hacer la prevención que la inscripción en el registro civil de fallecimientos, como lo sabemos, durante el fin de semana suele ser menor y por lo tanto el día de hoy, mañana, pueden aparecer un aumento de los fallecidos del fin de semana que todavía no están incorporados o informados en la base de datos del registro civil que consultamos cada mañana. Hay en el país 321 ventiladores mecánicos disponibles con una ocupación del 89%. La tasa de ingreso a unidades de tratamiento intensivo ha disminuido y esto se debe fundamentalmente a que se han dotado otras unidades, no unidades de tratamiento intensivo, fundamentalmente con ventiladores mecánicos, por ejemplo, servicios de urgencia, intermedio, y el uso cada vez más creciente de esta tecnología de oxigenación de alto flujo que ha producido un muy buen resultado, mucho mejor de lo que en realidad la literatura internacional reportaba. Tenemos 1.581 pacientes en tratamiento intensivo, en salas de tratamiento intensivo, de los cuales 1.333 están conectados a un ventilador mecánico y sus médicos tratantes consideran que 380 de ellos están en condición crítica. Respecto a residencias, tenemos 11.812 residencias como cupos totales, camas, en un total de 130 locales, hoteles, en fin, centros de eventos, de cajas de compensación, disponibles para seguir trasladando pacientes para su aislamiento en estas regiones. Básicamente ese es el informe del día y quisiera ceder la palabra al ministro Kuf para que se refiera también a la metodología, dado que él ha colaborado intensamente como ministro, su ministerio, su cartera, en la mesa de datos, en proyecciones, a la metodología que hoy día estamos usando y de la cual di cuenta ayer para informar sobre todo el cambio de fallecidos. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Estamos enfrentando una crisis sin precedentes y que nos ha exigido construir una infraestructura de datos que no teníamos y que probablemente no tenía ningún país del mundo para enfrentar esta epidemia. La estamos construyendo junto con responder a todas las exigencias que ha dado cuenta el ministro de Salud y el presidente cada mañana en este punto de prensa. Quiero referirme brevemente al cambio metodológico respecto a los fallecimientos y cómo se están reportando. Este cambio metodológico explica que algunas personas ahora se excluyan de la lista y otras, un número significativo, muy significativo, ingrese ahora a estas listas, para hacer así un análisis. Esto responde a criterios más estrictos y cada vez más precisos, similares a los de los países de la Unión Europea y que cumplen así con los más altos estándares internacionales en el reporte de fallecimiento. Mejorando, una vez más, no solamente la cantidad, sino que la calidad de la información que estamos entregando diariamente y que como Ministerio de Ciencia estamos haciendo un esfuerzo muy significativo para que esa información se entregue diariamente y esté disponible de libre acceso para cualquier persona para hacer análisis y para también informar a la ciudadanía. Lo que estamos entregando hoy día con este cambio metodológico es una fotografía actualizada de fallecimientos, pero de fallecimientos de acuerdo a la fecha de fallecimientos.
Esto se logra mediante un cruce de aquellos inscritos en el registro civil en cualquiera de las causales, excluyendo aquellos que fallecen por otras causas, por ejemplo, traumas, accidentes, infartos, lamentablemente también suicidios. Esta base de datos del registro civil se cruza con la base de datos de los exámenes de PCR y por lo tanto se logra una vinculación entre los fallecimientos del registro civil por cualquier causal que incorpore COVID con aquellos que tienen un PCR. La contabilidad completa se actualizará diariamente de acuerdo a la fecha de fallecimiento. Y aquí hay un cambio metodológico importante. Cuando veamos un número de fallecimientos reportados, ese número de fallecimientos no necesariamente responde a las últimas 24 horas, sino que se va a hacer una corrección de toda la serie temporal para que podamos ver diariamente cómo cambia entonces esta serie de acuerdo a cuándo se asigna la fecha de fallecimientos. Quisiera terminar agradeciendo una vez más a toda la comunidad científica que nos está ayudando a que este Ministerio de Ciencia juegue un rol fundamental en cómo atravesamos como país por esta epidemia. Muchísimas gracias. Ministro Kup o ministro Mañalich, el que pudiera responder, si pudieran, el ministro Kup ya adelantaba que con esta nueva metodología se incluyen y también se excluyen algunos fallecidos. ¿Pudieran aclarar cuál es la razón por la que se excluyen algunos fallecidos? Particularmente es notorio en algunas regiones como en la Araucanía, donde el balance de antes de ayer, con respecto al de ayer, hay 14 fallecidos menos. Pasa también en Arica, en Antofagasta, en Coquimbo, en Valparaíso, que hay menos fallecidos con respecto al día anterior. ¿Pudieran explicar por qué se produce esa situación? Bueno, quiero recordar que el ajuste que hicimos en el día de ayer, como yo señalé, implica a los 1.637 fallecidos informados totales el día de ayer, agregar 653, descontando los informados el día de ayer para no contarlos doblemente, que eran 96 personas fallecidas y 4 personas que se ajustaron en el mérito de lo que se está preguntando. Efectivamente, tenemos varias razones para considerar que algunas personas comunicadas preliminarmente como fallecidas por causa COVID, en realidad no lo eran, y en esto estamos siguiendo el documento de abril, el 26 de abril, si no me recuerdo mal, de la Organización Mundial de la Salud, donde señala que, por ejemplo, un paciente, y cito el ejemplo exacto que la organización pone dentro de los que pone, que independiente que tenga una infección concomitante por COVID, sufre un accidente del tránsito, quiero decir, tiene una causa concomitante, COVID, sufre un accidente del tránsito y producto del accidente del tránsito fallece, esa persona no se debe considerar como un fallecimiento asociado a COVID. Otro punto que es relevante es que nosotros hemos pasado desde el certificado de defunción, la copia del certificado de defunción entregado por el médico tratante, al registro civil y la inscripción. Y en el caso puntual de Araucanía, por ejemplificar lo que usted pregunta, tenemos, por ejemplo, 4 personas que, de acuerdo al certificado de defunción, fallecieron y fueron comunicadas como fallecimientos de la región de la Araucanía, pero en realidad están inscritas por razones familiares o donde vivían originalmente o cualquier razón en la 8ª región. Esto ocurre también en la región metropolitana, fallecimientos que ocurrieron reportados en el certificado de defunción, que era el dato que mirábamos antes, pero inscritos en el registro civil como un fallecimiento con domicilio en la ciudad de Santiago, eleva el número de la ciudad de Santiago de fallecidos y los disminuye en otra parte. No es que se hayan contado 2 veces, sino que el lugar de inscripción es diferente al lugar de fallecimiento y eso explica, ¿no es cierto?, que, insisto, en el neto no haya una variación. Quiero también ser muy preciso en el sentido de que
estamos atentos a dos cosas. La primera, toda información o solicitud de cambio de criterios que haga la Organización Mundial de la Salud en estos meses de marzo y abril ha entregado 2 documentos en que cada vez se ponen, digamos, se amplían los criterios y ese es el motivo fundamental por el cual agregamos ayer un número de fallecidos para llegar a los 2.264 que estamos hoy día, una cifra muy distinta, por supuesto, a los 1.637 que teníamos hasta hace 2 días atrás. Y por otra parte, en el esfuerzo, como hemos señalado, de transparentar absolutamente toda esta información para el análisis de cualquier universidad, centro de estudio, estamos haciendo un esfuerzo adicional que esperamos entregar luego, porque construirlo no es fácil, que es el acceso directo, sin nombre, sin dirección, a todos los certificados de defunción o a todas las causas de fallecimiento inscritas en el registro civil durante los últimos 5 años para ver si realmente hay un exceso de fallecimientos durante el presente año y cuántos de ellos se pueden directa o indirectamente, como mencionamos en un punto de prensa hace unos días atrás, atribuir a COVID, ya sea porque la persona tenía una infección por COVID que aceleró el desenlace de una enfermedad crónica, de todas maneras de pronóstico fatal o letal, pero que la infección produjo, ¿no es cierto?, una muerte anticipada, voy a decir, y por lo tanto debe considerarse como un fallecimiento asociado a COVID como una causa concomitante, o insisto, personas que directamente tienen una manifestación de infección pulmonar o de otro sistema claramente debida a COVID como causa única de enfermedad. Quiero puntualizar que esta estadística no es vinculante legalmente, y quiero ser muy preciso en lo que estoy diciendo. El DEIS, el Departamento de Estadísticas para la Información de Salud, tiene que analizar, y lo hace normalmente con 1 año de demora, cada uno de los certificados de defunción y establecer una cadena de hechos causales que llevaron al fallecimiento. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros reportamos esto por razones de manejo de salud pública, nos interesa controlar la pandemia. Pero esto no significa, para decirlo en concreto, que habiendo una declaración de pandemia mundial, una persona que está protegida por el auge o por otra seguro, ¿no es cierto?, en una enfermedad determinada, deje de perder esa cobertura producto de que se asoció una enfermedad como COVID y esta aparece en nuestro registro como vinculada al hecho del fallecimiento de esa persona. Ministros, buenos días. La semana pasada usted anunciaba que ya durante estos días se va a empezar a aplicar un nuevo test de salida. Durante esta jornada conocimos la opinión de la Sociedad Chilena de Infectología que señalaban que no era recomendable cambiar o en este caso sumar un nuevo método de toma de muestras. Indicaban que los estudios publicados sobre este test eran con un número limitado de muestras y que además implementar este tipo de nueva metodología solamente se justificaba si es que hubiera un déficit de los insumos del otro test que ya conocemos de hisopado nasofaringio. ¿Qué responde usted frente a esta opinión de la Sociedad de Infectología y qué antecedentes hay del uso de este test de salida en otros países si es que ya hay mayores estudios de cuán efectivo es? Bueno, yo insisto, este es un tema que fue discutido a iniciativa del comité de expertos, nosotros no se lo planteamos como pregunta, y de ellos, que en mi opinión son personas muy connotadas en la salud pública, epidemiología e infectología, hay infectólogos también en ese comité, coincidieron en que usar el test de saliva es mucho más eficiente, menos riesgoso para los que toman la muestra, más rápido de aplicar, etcétera. Nosotros no tenemos un problema de insumos para la toma de muestras, pero sí nos interesa masificar aún más la toma de PCR y efectivamente esta iniciativa que recomienda como una medida complementaria el
grupo de expertos y está publicado por lo demás en el registro de lo que ellos presentan como propuesta, muy bien fundamentado. Es algo que vamos a tomar, como ellos dicen, progresivamente, sobre todo en la atención primaria. Ministro, pero la cantidad de laboratorios sigue siendo el mismo y por eso la cantidad de exámenes que se pueden procesar va a seguir siendo también el mismo. ¿Va a ir de la mano quizás también con un aumento de laboratorios importante? Así es. Tenemos 2 o 3 situaciones. La primera es el número total de laboratorios, que hoy día son 83 y que siguen aumentando, incorporándose. Está en evaluación el laboratorio de la Fundación de Salud del Teniente, por ejemplo, en Rancagua y así otros, ¿no? Se acaba de aumentar el laboratorio de la Ceremi de Arica, también para fortalecer esto. O sea, el número de laboratorios, como lo hemos dicho, está aumentando. En segundo lugar, la capacidad de procesamiento que hace cada laboratorio también está aumentando porque han extendido los turnos, están trabajando 24 horas en las noches, en fin, o porque se han comprado equipamientos para aumentar la capacidad en un laboratorio determinado. Y como lo hemos dicho todos los días, si ustedes analizan los datos de aumento de exámenes, el número de exámenes procesados ha aumentado cada día. Hoy día informé más de 20.000 exámenes y 20.040 para ser exactos. Y en segundo lugar, los tiempos de procesamiento, siempre esto es una curva con, digamos, personas que demoran más, personas que demoran menos, pero la velocidad entre que se toma la muestra y tenemos resultados también se ha aumentado en forma muy importante. Y en ese sentido tenemos tranquilidad que la estrategia que hemos tomado desde el principio, que es testear, independiente de que los números de personas que tenemos que testear evidentemente han significado un aumento importante de la carga de trabajo. Esa carga de trabajo la estamos respondiendo y vamos a seguir aumentándola según he indicado recién. Ministro, buenos días. Supimos de una reunión por Zoom que tuvo ayer con la oposición y el oficialismo y trascendió que usted les planteaba que esta pandemia se ve compleja por lo menos hasta el mes de octubre. Quisiéramos conocer esa proyección que se hizo en esta reunión. ¿Qué nos podemos esperar frente a la pandemia del COVID-19? ¿Cómo se ven los meses que vienen? Como señalé y repito en esa reunión, que en realidad fue convocada por el senador Jorge Pizarro, donde había expertos, parlamentarios de oposición y oficialistas, y que están trabajando muy intensamente en un acuerdo de apoyo social para los próximos meses. Valoramos mucho esa oportunidad de conversación que está existiendo entre el oficialismo y la oposición. Se me pidió que opinara sobre cuál es mi idea sobre la proyección de la evolución de la pandemia en los próximos meses y, por lo tanto, cuál es el soporte financiero que el Estado, Chile, debe aportar para poder cumplir con éxito todas las medidas de control de esta pandemia. Y lo que señalé respecto a su pregunta es que lo que estamos viendo es que la curva de evolución de casos nuevos en Chile tiene un comportamiento muy heterogéneo. En algunas regiones sube, en otras baja, de manera tal que esta curva única para Chile no existe. Y en ese contexto, dado que hay regiones del país donde todavía tenemos muy pocos casos, otras que están saliendo, como he mencionado, señalé que efectivamente estas curvas de subida y bajada regionales normalmente deberían durar y debería, por lo tanto, ayudarse en la región correspondiente con este concepto de un pacto social, de un pacto de ayuda, que es lo que me señalaron los parlamentarios que estaban discutiendo. Debería prolongarse, insisto, algún nivel de ayuda, más algunos meses, menos, de acuerdo a la población, hasta la próxima primavera. Buenos días, ministro. Preguntarle por, este tema han habido varias dudas respecto de la calificación de contacto estrecho y que
medidas seguir luego de este. Por un lado tenemos, bueno, este decreto que dice que con un PCR negativo se descarta la enfermedad y se puede interrumpir una cuarentena, pero también vemos que en el caso, por ejemplo, de la subsecretaria Daza, usted dijo que ella iba a cumplir, independiente del examen, iba a cumplir los 14 días de cuarentena. Han surgido algunas dudas, sobre todo desde la ciudadanía, entonces preguntarle si puede, en el fondo, aclararle a la gente en sus casas qué es lo que hay que hacer en caso de un contacto estrecho, si seguir el camino que siguió el subsecretario Zúñiga finalmente o el que siguió la subsecretaria Daza. La situación se discutió con el Comité de Expertos y representantes de la Organización Panamericana de la Salud el día miércoles o jueves de la semana pasada, no recuerdo exactamente el día, y ellos fueron partidarios de recomendar que, independiente que en el pasado puede haber habido otras recomendaciones o el decreto que habíamos publicado como varias veces como Ministerio de Salud, que sería conveniente que las personas que son un contacto estrecho efectivamente hagan una cuarentena total de 14 días desde el último contacto que tuvieron, el supuesto contacto estrecho, ¿no es cierto?, hasta completar ese periodo. Esto, a pesar de que después del 8º día la posibilidad de un contagio es prácticamente nula, ellos quieren ir más allá y solicitaron información adicional o un pronunciamiento adicional sobre esta materia, particularmente a OPS o OMS. Mientras tanto, la estrategia que el Ministerio recomienda y va a seguir después de esta reunión de este jueves, o miércoles, perdón, es que las personas que tienen un contacto estrecho, verdadero, hagan una cuarentena de 14 días, independiente del resultado de PCR que puedan tener en el proceso de este confinamiento. Y es por eso, como señalé, según me informó la subsecretaria Daza, el contacto de ella fue el día 29 de mayo y por lo tanto corresponde que fue prolongado, que claramente es un contacto estrecho, dure hasta el viernes de esta semana sin necesidad de un PCR de salida. Entiendo que la subsecretaria se hizo el día de ayer, puedo estar equivocado, anteayer, un examen de PCR, pero independiente del resultado de ese examen, para que si es positivo, ella va a completar esta cuarentena. Yo creo que su pregunta, que agradezco, alude a un tema muy relevante, y es la definición de contacto estrecho. Y quiero reiterar, porque esto sí está claramente especificado en los decretos correspondientes, un contacto estrecho es una persona que sin ninguna medida de protección, un trabajador de la salud, por ejemplo, está durante más de 15 minutos en contacto directo a menos de 1 metro con una persona que puede contagiarlo o que está demostrado como un caso positivo en el caso de los pacientes hospitalizados o, como en el caso de la subsecretaria, en la situación del chofer que la acompañó ese día 29. Como hemos dicho y reiteramos, reanalizado por la Seremi de Salud, el contacto del subsecretario no cumplía con la condición de ser un contacto estrecho. Él ya ha completado prácticamente 17, 18 días desde ese evento, digamos, y por lo tanto la situación de ambos es diferente y aprovechando su pregunta, quiero comentar que la subsecretaria Daza sigue actuando como subsecretaria, no está con licencia médica, está sana, no tiene manifestación de enfermedad y de hecho participó en la reunión de hoy día en la mañana a través de teleconferencia. Perfecto, ministro. En ese caso, entonces, ¿qué va a suceder con el decreto que está actualmente publicado, que es la última comunicación oficial en el sentido? ¿Se va a modificar ese decreto? Se va a modificar, entiendo que se va a publicar en el diario oficial el día de mañana, para acogerse a lo que hubo en esta reunión entre el Ministerio de Salud, OPS y el Comité de Expertos la semana recién pasada. Buenos días, ministro.
ayer a las 19 horas se publicó un video a través de redes sociales del gobierno que dura 20 segundos y dice que nada de esto estaría pasando si todos respetaran la cuarentena y las medidas sanitarias, a través de imágenes donde se muestran ambulancias, sonido de las mismas y también pacientes que están siendo intubados, por ejemplo. ¿No hay también una responsabilidad compartida en el gobierno más allá de solo responsabilizar a la ciudadanía por el no cumplimiento de cuarentena, considerando, por ejemplo, lo tardío que fue la incorporación de la salud primaria en la trazabilidad o también el aplicar estrategias iguales a las regiones en la región metropolitana? No tuve oportunidad de ver lo que usted menciona, pero evidentemente hay que hacer un esfuerzo enorme por el respeto de las medidas de aislamiento que producen tanto daño, tantas consecuencias adversas para toda la población. Ahora, ¿no es cierto?, se agregó la comuna de Calama, San Antonio, que un puerto evidentemente muy relevante. Lo que allí ocurre nos produce consecuencias a todos, y entendiendo el sentido de lo que usted me comenta en relación a ese video, que insisto, no he tenido la oportunidad de verlo, yo creo que hace énfasis en la corresponsabilidad. Evidentemente el gobierno tiene responsabilidad de dictar, de conseguir más respiradores, de alertar a la población, en fin, de tomar las medidas que corresponden, pero nos parece que es imprescindible que la ciudadanía entienda, porque tenemos fiestas clandestinas, carreras clandestinas, reuniones sociales con mucha gente en domicilios. Hay que, insisto, entender que eso no puede ser posible, que tenemos que hacer un sacrificio contundente para que efectivamente este periodo de aislamiento, cuarentena, termine lo antes posible y la gente pueda eventualmente volver a trabajar, hablamos sobre todo de la población más vulnerable, tenga una seguridad para estar en su casa y no estar aislado de sus seres queridos. Pero no es una responsabilidad exclusiva de la ciudadanía. Evidente. Lo que está ocurriendo actualmente con la pandemia. O sea, la responsabilidad fundamental es de un virus que se llama coronavirus. Muchas gracias. Es todo por hoy. Transmitió el Gobierno de Chile.